Que la gracia del Señor Jesucristo llene de gozo tu vida y la de tus seres amados. Hoy vamos a estudiar acerca de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a Él? Así que vamos a investigar ese Elohim del Antiguo Testamento, ese Elohim de Génesis que dice hagamos, ese plural hagamos. ¿Quiénes dijeron o quién dijo hagamos al hombre? Así que te invito a que juntos exploremos el estudio número 2 de la fe de Jesús, que habla acerca de Dios. ¿Empezamos? Aquí estamos en el estudio 2, entonces, la fe de Jesús. Recordamos, como en la lección anterior, que para que puedan ustedes editar y responder a las preguntas, deben bajar esta aplicación que está aquí. ¿Está bien? Dicho esto, empecemos entonces con el tema 2. La pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Y qué enseña la Biblia acerca de Dios? Vamos a contestar entonces a estas preguntas. La primera pregunta, ¿cuántos dioses hay? Vamos a buscar la respuesta en Efesios capítulo 4, verso 6. Y dice así, un Dios y un Padre de todos. Por lo tanto, ¿cuántos dioses hay? Un Dios. Muy bien, esa es la respuesta. Un Dios. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? San Juan capítulo 4 verso 24 tiene la respuesta y dice así, Dios es espíritu. Por lo tanto, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Es espiritual. Buscamos y marcamos allí, esa es la respuesta de la pregunta número 2. Vamos ahora a la pregunta número 3. ¿Cuáles son las tres personas de la deidad? Y vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 19. Dice Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y aquí está la respuesta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, ¿cuáles son las tres personas de la deidad? Y la respuesta es esta, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a la pregunta número 4. Dice así, ¿cómo es el carácter de Dios? Y aquí hay un numerito, significa primero. Primera epístola de San Juan, capítulo 4, verso 8, dice así, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es el carácter de Dios entonces? Carácter de Dios es amor. Vamos ahora a nuestra pregunta de reflexión. ¿Lo ayuda a usted saber cómo es Dios? A mí sí. Entonces, si le ayuda a saber cómo es Dios, ponga usted ahí, sí, me ayuda. Vamos a la pregunta número 5. ¿Cómo considera Dios al ser humano? ¿Qué siente al respecto? Primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por lo tanto, ¿cómo nos considera Dios? Nos considera como hijos. Esa es la respuesta, hijos. Vamos a la pregunta número 6. ¿Dios se preocupa por nuestros problemas? Salmos 40, verso 1 al 3 nos dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor
y me hizo sacar del pozo de la desesperación del todo cenagoso. Dice el salmista que él se arrepintió, oró a Dios y que Dios lo sacó desde su situación. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por nuestros problemas. Que la pregunta, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? La respuesta es sí. Vamos a la pregunta número 7. ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? Y dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? Que dio a su único Hijo. ¿Quién es su único Hijo? Jesucristo. ¿Para qué? Para que muera por nosotros. Así que esa es la respuesta. No sé quién estaría dispuesto a dar un hijo para que muera por alguien que no lo merece. Dios envió a Jesús para que muera por ti y para que muera por mí, para que podamos ser salvos creyendo en Él. Vamos ahora a un diálogo y dice así: espaciese tu mente en la bondad de Dios, en el gran amor con que te ha amado. Si no te amara, no habría dado a Jesús para que muriera por ti. Sus brazos eternos te sostienen, lo afligen todas las aflicciones. Grande es la fuerza de Dios que concede por medio de su Hijo eterno. ¿Qué opinas de esta cita? Es muy valiosa saber que Dios nos concedió a su Hijo Jesús porque nos ama con un amor eterno. Vamos a las sugerencias para confiar en Dios. Primera sugerencia: debes respetar el nombre de Dios. Éxodo capítulo 20, verso 7 dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Por lo tanto, ¿hay que respetar el nombre de Dios? Sí, marcamos ahí. La siguiente sugerencia: debemos obedecer a Dios. La Biblia dice en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, hay que obedecer a Dios y marcamos ahí sí. La tercera sugerencia: poner a Dios en primer lugar. San Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, ¿debemos poner a Dios en primer lugar? Sí. Amar a Dios de todo corazón. Dice San Mateo capítulo 23, verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por lo tanto, ¿debemos amar a Dios? La respuesta es sí. Vamos ahora a nuestro compromiso de fe. Después de haber leído y entendido lo que hasta aquí hemos visto, ¿crees en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Y decides amarlo y obedecerle como a tu Padre Celestial? Si tu respuesta es sí, entonces escribe aquí tu nombre y aquí la fecha de hoy, que es tu decisión. Vamos a ampliar un poco el concepto de Dios. Dios es uno manifestado en tres personas. Dice en la primera epístola a los Corintios, capítulo 8, verso 6. Nosotros, sin embargo, solo sabemos que hay un Dios Padre, el cual proceden todas las cosas, y somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
O sea que hay un solo Dios, pero hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno en propósito, tres personas. Elohim, Dios en plural. Elohim, el del Génesis que dijo hagamos, ese Dios en plural, ese hagamos. Tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora veamos en cuanto al concepto de Dios. La Biblia nos dice que Dios es inmortal, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Dios es espíritu. San Juan capítulo 4 verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios es eterno. Isaías capítulo 57 verso 15 dice así: porque así dijo Dios el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo hablo en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita la eternidad. Porque el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia también nos muestra a Dios. La Biblia nos dice en Apocalipsis la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. O sea, la Biblia es la revelación. Y Jesús nos habla de Dios. En San Juan 14:6 dice: y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser: primero, debemos confiar en Dios. Segundo, por lo tanto, nuestra actitud hacia Dios debe ser: primero, confiar en Él, según el Salmo 52:8. Luego, guardar sus mandamientos, lo dice Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Y tercero, hay que amarlo. Y si amamos a Dios, todo nos servirá para bien. Vamos a alimentar nuestra fe. Ahora, durante 7 días, Dios te hablará a través de los siguientes textos bíblicos. Allí tienes los textos para mañana. Será Génesis capítulo 1, verso 1 al 5. Y así sucesivamente, un texto por día. Luego, aquí vas a escribir lo que Dios te dijo en ese día al leer ese texto. Vamos a fortalecer nuestra fe ayudando a otros, repartiendo frases de inspiración para otras personas. Ya se tiene que ver en ti los cambios que el Espíritu de Dios produce cuando estudiamos la Biblia. Y tienes una misión. Tu nueva misión es hablar a alguien sobre el amor de Dios. ¿Escuchaste? Busca a alguien para hablarle de lo que es el amor de Dios. Y luego, invítalo a aprender y también a estudiar la Biblia y que se sume a esta escuela bíblica. Que la gracia del Señor Jesucristo inunde tu corazón de paz.